Buenas. He recibido muchas preguntas últimamente sobre la pandemia. Sobre todo la principal pregunta que he recibido es ¿cómo puedo ayudar a mi hijo en medio de la pandemia? Y yo pienso que bajo unos principios que voy a hablar con usted ahora, podemos no solamente ayudar a nuestros hijos, sino ayudar a toda nuestra familia. Hace muchos años, el doctor Herbert Benson de Harvard hizo un estudio muy interesante. Estudió cuál era la metodología de los médicos que tenían éxito en sus pacientes. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces encontró tres cosas que eran importantes para tener éxito cuando yo trato a mis pacientes. La primera cosa que encontró es que el médico conocía bien a su paciente. O sea, el médico sabía todo su paciente en cuanto a su familia, en cuanto a dónde vivía, de dónde provenía, cuáles eran sus gustos, conocía muy bien al paciente. Y lo curioso es esto porque muchas veces los médicos dependen de computadoras y cuando usted va a un sitio a ver a un doctor, el doctor recibió primero una ficha de usted, un reporte de usted, después lo busca en computadora, ve las pastillas que está tomando y durará muy poco el momento en que lo ve usted al médico y generalmente el médico está mirando más la computadora que a usted. Ha cambiado eso tremendamente por la cantidad de personas que el médico tiene que atender. Pero en este caso, en el estudio del doctor Benson, se dio cuenta que los doctores que salían adelante ayudando a sus pacientes o sus pacientes mejoraban, eran porque el médico pasaba tiempo con ellos y realmente conocía bien a sus pacientes. La segunda cosa que encontró el doctor Benson es que el paciente conocía bien a su médico. O sea, no era simplemente un médico que iba a ir o que le habían asignado en una clínica donde él esperaba horas para poder ver al paciente, sino el paciente lo esperaba a él porque realmente el paciente sentía que era su médico. A veces se sentía como que era el único paciente, se sentía que él lo estimaba y él sabía, le preguntaba, no solamente la conversación era de médico a paciente haciendo preguntas, sino el mismo paciente le preguntaba al médico sobre cómo está su esposa, cómo le van las cosas, cómo todo. O sea, mejor dicho, el paciente conocía bien a su médico. Por supuesto que el conocer bien a su médico va a aumentar la confianza y al aumentar la confianza va a actuar mucho mentalmente y va a beneficiar toda su fisiología. Y lo último que encontró el doctor Benson, no solamente que el médico conocía a su paciente y el paciente conocía a su médico, sino que los dos confiaban en el tratamiento. O sea, los dos habían llegado a un acuerdo, los dos habían escogido algo, si bien el médico lo planteaba, le daba la opción al paciente de escogerlo. Y el paciente decidía y sabía en qué lo beneficiaba y entendía completamente el tratamiento. No era simplemente el tomar una medicina que ni me acuerdo el nombre que el médico me dio, sino entendía por qué era la medicina, cuáles eran los efectos secundarios de la medicina y todo eso ayudaba completamente al paciente. De tal manera que el paciente en el proceso del tratamiento tomaba control de su propia salud. Ahora, todo esto los traspasamos a la familia. Cuando vi estos resultados del doctor Benson, a mí me asombró y siempre he estado trabajando en cómo formar el cerebro ideal. Y entonces lo pasé a la familia estos principios y los comencé a poner en práctica, a enseñarlos y ver los resultados de las personas. ¿Qué es lo que pasé en práctica? Dije, lo que va a pasar ahora para que esto funcione, realmente voy a poner estas tres cláusulas en lenguaje familiar. Y dije, primero, lo primero que voy a buscar son padres que conocen bien a sus hijos. O les voy a enseñar a los padres cómo conocer bien a sus hijos. Lo segundo, voy a hablar con los niños y voy a hablar con los padres y enseñarle a los niños para tener unos hijos que conocen bien a sus padres. Y lo último es que ambos crean que su relación es muy buena y fructífera, que el estar en la casa, que el interactuar en la casa es muy bueno. ¿Qué vendría a ser el tratamiento? O sea, lo primero es que el padre conoce bien a sus hijos. Lo segundo es que los hijos conocen bien a sus padres. Y lo tercero, ambos creen que su relación es muy buena y fructífera.
Para esto agregamos un factor muy importante. Si bien los niños no son muy buenos comunicando sus problemas, a veces les falta palabras, son muy buenos comunicando y preguntando por cosas que le llaman la atención. Si no, usted ya debe haber pasado su hijo la época del por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Le interesa, son curiosos, son pequeños científicos que están descubriendo el mundo y dependen de otra persona. Cuando está la persona adecuada, que generalmente es el padre o la madre, es adecuada, y presta atención a sus preguntas y presta atención a la respuesta que le da el padre, entonces ese medio ambiente se enriquece tremendamente y los dos comienzan a conceptualizar que ese medio ambiente es buenísimo. Ahora, hay algo que es importante enfatizar acá. Nuestro lenguaje no solamente es verbal, sino nuestro lenguaje también es corporal. Y los niños leen muy bien el lenguaje corporal. Los niños pueden ver cuando usted expresa ansiedad, cuando expresa tristeza, cuando expresa enojo o descontento y cuando expresa desesperación. Lo puede leer en su rostro, lo puede leer en sus acciones, lo puede leer en su comunicación. Y para esto necesitamos nosotros también ser conscientes de nuestro lenguaje corporal. Ahora, ¿cómo se corrige ese lenguaje corporal y cómo se logra que este medio ambiente se vuelva en algo real? Primero, es a través de amor incondicional. Amor incondicional es cuando aprecio a mi hijo no por su conducta, sino porque es mi hijo. Escucho sus problemas con atención y paso tiempo con él sin poner su buena conducta como condición. No importa la conducta, sino importa estar al lado de mi hijo. La segunda cosa es paz. Llevar todos sus problemas al padre es lo que le da paz al niño, o llevar sus problemas a la madre. A veces los tiene que llevar él solo, cargar él solo, y no tiene a quién llevárselos. Y eso causa un estrés tremendo que se va a transformar en la interpretación de que el medio ambiente no es seguro. Y lo último es fuerzas. Cuando un niño percibe que los padres tienen fuerzas, es la mejor ayuda que puede tener, porque sabe que hay alguien que está a cargo de la condición. Es como cuando usted cree en Dios y sabe que las fuerzas de Dios, el gozo del Señor es su fortaleza. Escribe un diario, anote los eventos que ha tenido con su hijo. No solo ayudará a enriquecer su memoria, sino le dará la percepción a usted que realmente está trabajando para toda su familia. Les habló el Dr. Douglas Johnson y espero que usted pueda comunicarse conmigo. Le voy a dejar las referencias donde se pueda comunicar conmigo y hacer preguntas al respecto. Que Dios los bendiga y ha sido un placer hablar con usted.